Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Bounce back you always do from some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through, you are the shining light. Let's go. Les pregunto cuál es su color favorito. Muy pocos pensarán en el blanco. Sin embargo, es probablemente el color más evocador. Nos habla de pureza, nos habla de inocencia, nos calma, nos inspira sentimientos positivos. Algo tiene que tener porque es el color más usado, por ejemplo, para los vestidos de novia. Es la seña de identidad del Papa. Además, nuestro artesano dice que el blanco tiene propiedades muy beneficiosas para nuestra mente. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué quieres hablarnos hoy del blanco? Bueno, ya lo habéis comentado antes, porque Pantone todos los años por estas fechas elige el color del año y el color del 2026 es el Cloud Dancer, como el bailarín de las nubes, Sí. o las nubes danzarina. Ellos marcan tendencia, ellos investigan cuál es el color que va a tener más éxito y cuando ellos eligen un color, el año siguiente en la ropa, en la moda, en la decoración es el gran color, así que es el momento de hablar del blanco. El blanco, además, que yo entiendo que debe ser un color fundamental en el arte. Sí, claro, porque para pintar los artistas lo usan siempre para dar luminosidad, para dar los brillos, es muy, muy, muy importante. Eso hay que decir que no es un color, literalmente hablando. O sea, físicamente, científicamente hablando, el blanco no es un color. No se puede considerar un color. No, esto lo voy a leer porque, claro, me estoy metiendo en un campo que yo no entiendo, pero para la ciencia, el blanco se produce cuando un objeto refleja todas las longitudes de onda. Es decir, que cuando se refleja, es como la mezcla de todos los colores, Sí. podríamos decir. Sí. Eso es científicamente el blanco. Para la vida normal, para nosotros y para los artistas, es un color más. Y como tal, vamos a hablar. Simbólicamente es muy importante porque es el color de la pureza. Ujú. Por eso, en religión, se ha usado muchísimo. En Occidente, por ejemplo. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, las autoridades religiosas usaban el blanco. Sí. En la Iglesia Católica, el Papa, desde el siglo XVI, usa el blanco. Para los musulmanes, el blanco, en la peregrinación a la Meca, usan el blanco Ujú. como atuendo. Y también en Oriente, porque en el budismo, en el hinduismo, el blanco es el color del misticismo, del nirvana, de la apertura, de la calma mental. Por lo tanto, el blanco es un color que psicológicamente y científicamente se ha demostrado que nos relaja, calma el estrés, calma la ansiedad, se puede usar para eso y para generar emociones optimistas y darnos energía. Positivo, un Exacto. color positivo. Los cuadros donde abunda el blanco relajan e inspiran eso, pensamientos positivos. ¿Hay alguna otra propiedad psicológica del blanco? El blanco nos enseña a mirar, así para decirlo claramente, como titular. El blanco es el color más visible, hace que todo sea muy visible. Tú llevas una camisa blanca, se te cae una mini gota de café, Se ve inmediatamente. se ve a leguas. Sí. Si tú llevas una blusa blanca, ya en el cuello, en los puños... Se ensucia enseguida. Claro, yo por eso no suelo llevar blanco, porque es muy, muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque el blanco refleja la luz y todo es muy visible. Y por eso, ver blanco, ver cuadros en los que abunda el blanco, nos entrena, nos enseña a observar detenidamente. Un ejemplo muy claro es estos dos cuadros que te he traído aquí. Ujú. Cualquier oyente puede buscar en Google un cuadro de paisaje. Pones pinturas famosas, paisaje nevado, Sí. en el que domina el blanco. Yo te he traído dos, Ambiente de tarde de Anton Gemberg y Deslizándose en un día soleado de Walter Moras. Ujú. Estos cuadros nos ayudan a entrenar la observación. ¿Por qué? Porque el blanco, al ser tan brillante y al reflejarlo todo tanto, tiene multitud de tonos distintos. Fíjate en estos dos cuadros, como la nieve que llena el paisaje tiene diferentes blancos, Sí. diferentes intensidades. Si le da el sol, si está un poco más a la sombra. Es decir, te entrena el ojo para ver diferentes tonos. Pasa con todos los colores, pero con el blanco se nota más. Te entrena también para ver diferentes texturas. Porque tú puedes ver esa nieve recién caída, esponjosa, suave, no es igual
que la que está a la sombra congelada, Sí, o la que se empieza a congelar, o la que está ya aplastada por los... la que está pisada. Claro, que ya está como más dura. Notas la diferencia entre la nieve que está al sol, que brilla con esas gotitas que se derriten, o la que está en la sombra. Es decir, que si cogemos cuadros que tienen mucho blanco, como serían estos dos que tenemos aquí, vamos a entrenar la mirada con ellos. Nos va a Exacto. servir para eso. Los artistas usan el blanco para enseñarnos a mirar. Y los cuadros en los que abunda el color blanco son un entrenamiento perfecto. Aprendes a distinguir, el blanco sería como el capítulo 1, pero en todos los colores pasa. Aprendes a distinguir texturas, diferentes tonos. Y eso, cuando lo haces mucho en los cuadros, luego lo haces en la vida. Por eso los artistas son gente, cualquiera que haya conocido a un fotógrafo o un pintor sabe que son muy pesados con, fíjate qué tono de azul, qué tono de blanco, qué luz, qué... Sí. Porque su ojo está entrenado, no su ojo, su cerebro está entrenado para observar matices. Por lo tanto, podemos usar el arte para practicar lo que se llama plasticidad neuronal. Este es un concepto muy importante de los neurocientíficos que han descubierto que el cerebro se puede trabajar. Igual que tú trabajas los músculos en el gimnasio para hacerlos más fuertes, tú puedes hacer que determinadas habilidades del cerebro se potencien practicándolas. Es decir, si tú observas muchos cuadros en diferentes tonos, estás recableando, por así decirlo, las neuronas para que captemos diferentes tonalidades, diferentes matices. Y esto es muy importante, por ejemplo, para personas que están en procesos de envejecimiento neuronal, Sí. para mantener la atención, mantener despierta la cabeza. Incluso en procesos de enfermedades neurodegenerativas o Alzheimer, se puede ayudar a paliar los efectos porque mantienes despiertas a las neuronas practicando con esto. O profesionales que tienen que estar muy concentrados, observar muy bien. Esto es utilísimo y literalmente se puede hacer. Te ayuda a estar más presente. Esto es lo más importante. Pues entonces hagamos una cosa, recomiéndanos algunos cuadros llenos de blanco para entrenar nuestra observación. Un artista, apuntad, Robert Ryman. Robert Ryman. Es estadounidense y él lo que hacía, tú ves sus cuadros y dices, pues esto es una estafa porque son Tampoco cuadros, se ha matado mucho. claro, son cuadros blancos. Sí, Él pinta blancos, sí. pero él pinta blancos para entrenarnos a observar. Tú cuando los miras de primeras dices, pues un cuadro blanco, pues nada. Pero cuando llevas un rato, te acercas, empiezas a ver que hay diferentes tonos de blanco. No son iguales, sí. Hay blancos más oscuros, más claros. Cuando te acercas ves que hay diferentes texturas. Hay pinceladas con pintura más rugosa, otras que no. Empiezas a moverte y ves que la luz cambia según te estés moviendo, tu sombra se proyecta y hace que ese blanco cambie. Por lo tanto, lo que está haciendo es entrenarte el cerebro para captar las sutilezas de los colores, usando el blanco, pero con cualquiera. De forma que luego en la vida tú vas a ser capaz de captar las diferentes matices de todo lo que te rodea. Y esto va a calmar la ansiedad y el estrés. ¿Por qué? Porque está científicamente demostrado que lo que haces cuando aprendes a observar los matices es construir un escudo en el cerebro para evitar los pensamientos intrusivos, este ruido mental, estás rumiando cosas de qué tengo que hacer mañana, luego. La observación hace que te fijes más en lo que te rodea y por lo tanto sea más difícil caer en este rumia que provoca esa inestabilidad mental. Así que el arte, observar blanco, te ayuda a estar más presente. Observe en blanco, pero luego hay otra cosa que he aprendido contigo en todo este tiempo y es que muchas veces nos has hablado de que hay colores que son mucho más difícil de conseguir que de lo que nos pensamos. ¿Con el blanco pasa lo mismo? Exactamente. Hay un blanco que es como el blanco universal, el más fácil de conseguir, que es el blanco que se obtiene de la creta. La creta es una roca de origen orgánico que es de tono blanco. Y ha sido el color que se ha usado desde la antigüedad, incluso en las cuevas, los primeros humanos usaban este color. También se ha usado como blanco el huevo, cáscara de huevo machacada o conchas machacadas. Entonces ha sido muy útil. Sin embargo, la gran revolución del blanco, el blanco más blanco de todos los blancos, es el blanco de plomo. Se aprendió a fabricar en el siglo IV a.C., y es la revolución. Y se ha usado hasta el siglo XX prácticamente. Blanco de plomo. Cualquier cuadro antiguo que veas con un blanco muy intenso
es blanco de plomo. Pero suena un poco peligroso el nombre, blanco de plomo. Claro, porque el plomo es tóxico. Claro. El blanco, producir y trabajar con blanco de plomo era muy, muy, muy tóxico. De hecho, sabemos que si lo inhalas, si lo ingieres, o si te toca una herida, te está envenenando poco a poco. Sí. Hay muchos grandes artistas, de los más famosos, que sufrieron las consecuencias del envenenamiento por blanco de plomo, porque es el blanco que más usaban los grandes artistas. Rembrandt, Caravaggio, Goya mismo, Miguel Ángel. Se cree que todos estos artistas en algún momento sufrieron las consecuencias físicas del blanco de plomo. Suele ser estreñimiento severo, puede llegar a provocar mucho dolor de cabeza, parálisis e incluso la muerte. Pero siempre hablamos de estos grandes artistas que se envenenaron con blanco de plomo, pero los que realmente lo sufrieron fueron sus ayudantes. Claro, los que preparaban las pinturas. Claro, porque una vez que la pintura ya está mezclada con el óleo, ya no tiene problema. El problema es que cuando tienes que coger ese derivado del plomo, carbonato de plomo, y machacarlo, claro, convertirlo en polvo, ese polvo es lo que los ayudantes inhalaban. Eran los ayudantes los que preparaban las pinturas a los maestros. Y si era tan peligroso, tanto para los pintores como para los ayudantes, ¿por qué seguían utilizándolo? Bueno, porque debía ser espectacular. Te he traído varios ejemplos para que veas hasta qué punto este blanco es increíble. No había otro tipo, cualquier otro es blanco. Muy blanco. Brilla muchísimo, refleja muchísimo la luz. Y eso lo que consigue es que el blanco resalte entre cualquier otro color. Normalmente, si tú pones un rojo o pones un negro, se lo come. Pero este blanco brilla tanto, refleja la luz de tal forma que es impresionante. Uh-huh. Rembrandt lo usaba mucho, como este cuadro que es de Rembrandt, por estas propiedades. Y además por otra cosa. Tiene una cualidad pastosa. Es decir, cuando lo aplicas, tiene tacto. Es como una especie de sirope. Y eso crea como relieve. Efectos, claro. En ese cuello o en las mangas, que suelen ser de color blanco, resalta a la vista y entonces parecen en 3 dimensiones. Y luego tiene otra capacidad, que es para lo que más se usaba. Esto de aquí. Estos cuadros que te he traído del Greco o la duquesa de Chinchón de Goya, uh-huh, los artistas lo usan para dar brillos en las texturas de la ropa. Ah, porque claro, como el vestido de ella se ve. Es tan luminoso, tan opaco, que tú pintas, por ejemplo, un vestido de cualquier color, pero luego para darle los brillos de la luz, le das este blanco de plomo, unos toquecitos, y hace ese reflejo maravilloso que es único para conseguir esos reflejos de los que Goya era tan famoso, o el Greco. Y además, el blanco de plomo es un color que no envejece, que dura muchísimos años blanco. Así que claro, sabían que era tóxico, pero... Y aparte de envenenar, de ser tóxico, ¿era fácil de elaborar? No. Era muy complicado y muy asqueroso. ¿Por qué? Para resumirlo, básicamente, había que meter trocitos de plomo en unas vasijas con vinagre, pero el vinagre no podía tocar el plomo, estaba en un compartimento separado. Y esas vasijas tenían que estar almacenadas en sitios cerrados con estiércol de caballo. Claro, durante meses. Los efluvios del vinagre con las heces de caballo se corroían el plomo, provocaban una sustancia, que es carbonato de plomo, que cuando lo rascas y lo mueles, ahí es cuando obtienes... Es lo que se aprovecha para pintar. Claro. Esto es muy asqueroso. Esto envenenaba a los artistas también, porque aunque ellos no usaban ese polvillo, no lo inhalaban, muchas veces, claro, ellos rascaban la pintura, se les quedaba debajo de las uñas. Y ese blanco, luego cuando cogían comida, les entraba y se lo tragaban. O también chupaban los pinceles, muchas veces para afinarlos. Afinarlos y luego pintar detalles, los chupaban y ahí les entraba y así se envenenaban. Esto es muy asqueroso, es muy venenoso, pero lo más increíble del blanco de plomo es que se usaba también como maquillaje. ¿Pero esto es fatal? Claro, sabían que era tóxico, se sabía. Pero claro, es que nada conseguía una tez blanca y pálida como el blanco de plomo. Te he traído aquí a la mayor fanática del blanco de plomo que existió. La reina Isabel I de Inglaterra en el siglo XVI se pintaba continuamente. 3 cuadros suyos con la cara completamente blanca. Sí, porque el blanco de plomo se usaba para palidecer. Ya sabes que en aquella época lo más pálido
era lo más erótico y la belleza absoluta. Por lo tanto, las mujeres se autoenvenenaban a sabiendas para estar pálidas y superfast. O sea, preferían estar guapas aun sabiendo que se estaban envenenando. La belleza, aún hoy lo hacemos. Muchos cosméticos sabemos Sí. que tienen esa productos frase, para que no son... presumir hay que sufrir. Exacto. Imagino que en algún momento se prohibió usar el blanco de plomo. En el siglo XX. O sea, hace 2 días. Hasta casi mediados del siglo XX el blanco de plomo se seguía vendiendo. Hoy ya está restringido. Solo los conservadores para restaurar cuadros pueden comprar blanco de plomo. De plomo. Se sigue produciendo. Está prohibido también en cosmética, por supuesto. Y cuando se prohibió el blanco de plomo, ¿qué usaban los artistas? ¿Con qué lo sustituyeron? En el 19 se descubrió el blanco de zinc, pero no triunfó porque no es tan blanco, no refleja tanto. Y ya en el 20 se descubrió el único blanco que ha sido capaz de hacerle competencia, que es el blanco de titanio. Ya en el siglo XX desaparece el blanco de plomo porque el blanco de titanio es blanquísimo, brillante, opaco. Es un color que parece muy sencillo de obtener, pero es probablemente el más difícil. Tardaron décadas en el siglo XX los mejores científicos y la mejor industria del color encontrarlo. Para encontrar el blanco de titanio y perfeccionarlo. Hoy el blanco de titanio es lo vamos a encontrar en nuestras paredes blancas, en los productos de plástico, en muchos muebles. Es el gran blanco que tenemos. Probablemente esta mesa use blanco de titanio. Ya no usamos el blanco de plomo, no es tóxico, pero es un ejemplo de hasta qué punto un color tan simple como el blanco es tan difícil y requiere de tanta sabiduría. Pablo Ortiz de Zárate, muchísimas gracias. A partir de ahora mirar el blanco con otros ojos. Por supuesto. La semana que viene con la lotería. ¿Te apetece? Haremos algo de lotería, por supuesto. Venga, pues aquí estaremos. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.